Bueno, ahora la pregunta se refiere a qué es el Estado de Derecho, una palabra que la nombramos y mucho, pero es importante este concepto tenerlo presente y en una primera aproximación entonces planteamos que el Estado de Derecho es el que está regido por leyes y organizaciones basados en una constitución. Esto es importante, que la premisa y la perspectiva constitucional no la perdamos. Ahí claramente en la presentación ponemos que es la guía de las autoridades en el ámbito jurídico. Entonces está dirigido fundamentalmente a los ciudadanos que bajo este Estado, al que hemos llamado Estado de Derecho, se cumplen las normas que tienen como base esta exigencia de tipo constitucional y fundamentalmente le damos una característica, que las mismas estén presentadas en forma escrita. Hay un dicho que es muy caro al mundo anglosajón, que dice que la constitución de los ingleses, porque su organización no responde a este modelo, está en el corazón de cada uno de los ingleses. Así que, pero esta exigencia escrita habitualmente en el derecho comparado se la atribuye como tal, tiene estas preeminencias en el llamado Estado constitucional de derecho. En contraposición a esta concepción que estamos planteando, es lo que sucede en el grueso de las dictaduras por las cuales una persona se hace cargo del poder y las reglas las escribe a su antojo, después puede terminar de construir una arquitectura jurídica, pero cuando no tienen estas condiciones, no, más allá que tenga la formalidad y todo el revestimiento de una apariencia de un Estado de Derecho, estas reglas claras que hacen al orden constitucional y a ese poder asambleario del pueblo que ha otorgado estos mandatos, necesitamos claramente hacer esta divisoria de aguas. Evidentemente, ¿por qué? Porque, como decíamos con anterioridad, el Estado de Derecho, en orden a estas premisas constitucionales, fijan límites, reglas, esquemas de pesos y contrapesos que son refractarios a los modelos autoritarios. Y fundamentalmente en la parte que hace a las garantías, están contenidas en ellas la igualdad, las expresiones de libertad, las posibilidades de expresarse de manera libre, sin condicionamientos, de transitar por los territorios, de no ser sometido a encarcelamientos si no es bajo las reglas del debido proceso, a las libertades de culto. Entonces ese componente nos va dando también el marco del llamado Estado de Derecho. Estas normas jurídicas es importante que estén claramente establecidas en la Constitución y que se den a conocer. Precisamente nosotros, cuando hablamos de exigencias republicanas, la publicidad de los actos de gobierno es un componente sustancial, que las mismas hayan sido votadas por las personas que han sido electas por la voluntad del pueblo y aprobada esa representación en el conjunto del ordenamiento de la sociedad. Entonces, un Estado de Derecho surge cuando las acciones de los ciudadanos y del Estado se basan en las reglas y en leyes preestablecidas. Entonces podemos decir ahí que el poder que posee el Estado queda legitimado bajo normas jurídicas y que también el propio Estado y sus gobernantes deben cumplir. Nos da una organización de tipo social legitimada y democráticamente organizada, y se utiliza entonces el poder de la Constitución y los distintos órganos de gobierno para establecer una convivencia entre los ciudadanos y que se deba el respeto entre ellos y el cumplimiento de las normas y de sus derechos y garantías.
nos tenemos que preguntar entonces desde dónde surgió estos conceptos que venimos medianamente hablando, y la noción del Estado de Derecho, este concepto acuñado, hace referencia precisamente entonces a la organización constitucional moderna, democrática, en una organización que contiene y organiza a sus ciudadanos. El origen ha sido desde la doctrina alemana. Fundamentalmente la noción de Estado de Derecho es la literalidad del Reichstag, y hubo un libro que fue casi el que ha promovido, o por lo menos ha insertado este concepto, si bien muchos autores le atribuyen al filósofo Kant esta idea, pero en el libro La ciencia política de Alemania, en conformidad con los principios del Estado de Derecho, en ese título se consigna, y después toda la obra gira en torno a este, y bueno, y se lo reconoce como el pionero en la utilización del término. Y bueno, pero fundamentalmente la idea ya venía trabajándose en el plano de la filosofía, en el plano del resurgimiento de nuevos modelos ideológicos que se enfrentaban fundamentalmente a estas nociones que hemos dado cuenta del poder absoluto. Entonces, el término, si bien se acuña en la literatura jurídica, nace como contestación al Estado absolutista, que su característica particular es la concentración de poder, y fundamentalmente un señorío absoluto en reprimir a los ciudadanos, en conculcarle libertades, en una organización absolutamente arbitraria y sin tener que rendir cuentas a nadie. Entonces, en un sentido contrario, en las antípodas de esta visión de la organización del Estado, la preferencia, la referencia a este orden normativo de pesos y contrapesos lo denominamos Estado de Derecho. Incluso también tenemos a posteriori, es decir, en los años 1830, imagínense que a nosotros era contemporáneo a los primeros gritos de independencia, era la primera organización que nos íbamos dando, algo de esto conversamos la semana anterior. Se empieza a utilizar el término de constitucionalismo, gana la idea del llamado constitucionalismo, fundamentalmente entendido con dos pilares básicos, principales, que tenían que estar representadas fundamentalmente en la división de poderes y en la garantía a los ciudadanos, y todo eso en torno a una constitución escrita. En Francia lo hemos podido ver al calor de la Revolución Francesa. En 1791 también se adicionó en esa constitución casi un artículo que ha sido piedra basal también en el constitucionalismo libre, y él mismo establecía que los derechos que estaban establecidos no se cumplían y se le hacían regir en la sociedad, y no se dividía el poder del Estado. La sociedad podía tener, o ese gobierno o esa nación podía tener algo escrito, pero en modo alguno, si no tenían estas características, nunca eso se le podía llamar una constitución. Después hemos visto desde esos gritos a lo largo de estos más de 2 siglos, en referencia al transcurrir histórico, donde han surgido también numerosas dictaduras o modelos antagónicos a esta idea libertaria de fin del siglo XVII o XVIII, fundamentalmente que venían a derribar muros, y lamentablemente la historia en la humanidad nos ha dado otras interpretaciones que lamentablemente en ocasiones confunde, en ocasiones no son entidades
que merezcan llamarse estados constitucionales, por más que las dictaduras se han querido revestir con estos títulos.